de controles. Todos los peligros se han identificado, se evalúan los riesgos y en función al riesgo se determinan los controles, con el objetivo de reducir el riesgo a un riesgo que pueda trabajar finalmente el trabajador. ¿Cuáles son los controles? Eliminar en primera instancia. Yo tengo un peligro, voy a hacer un trabajo en altura. El peligro, la altura misma. Entonces, yo en forma conjunta con todo el equipo de trabajo le digo, ¿por qué tengo que hacerlo en altura? Elimino, trato de hacerlo a ras de piso mi trabajo. Por lo tanto, ahí estoy eliminando el peligro. Voy a hacer un trabajo con una moladora. ¿Por qué tengo que hacerlo con una moladora? ¿Por qué no lo hago con un arco de sierra? Sustituyo el peligro por uno de menor riesgo. Voy a trabajar finalmente una máquina con partes en movimiento expuesta donde puedo meter la mano. Aplico guardas. Eso es control de ingeniería. O le pongo malla de repente a un tanque comprimido para que finalmente el peligro en caso se proyecte no le caiga al trabajador. En muchas empresas que tienen un área finalmente donde parchan los neumáticos. Eso se enjaula para que finalmente no haya una proyección hacia el trabajador. Eso es control de ingeniería. Ya, controles administrativos, el tema de las capacitaciones, la supervisión, los registros son controles administrativos, la señalización, controles administrativos. Y el equipo de protección personal es la última medida frente a un peligro. ¿Por qué? Porque no va a evitar que ese peligro se manifieste. Es decir, si hay un martillo que está en un andamio y que está por caer, el EPP, el equipo de protección personal, no va a hacer que ese martillo no se caiga. Lo que va a hacer va a minimizar el daño, la severidad. ¿Ok? Entonces, los controles que normalmente para el IPRC deben seguirse: eliminar el peligro, sustituirlo por otro, aplicar control de ingeniería de barreras para que no se manifieste, aplicar controles administrativos e implementar los equipos de protección personal acorde a los riesgos, ¿ya? Los tres primeros son los más fuertes frente al tema de los peligros y reducción de riesgos. Eliminar, sustituir y control de ingeniería son los mejores, ¿ya? Entonces, he encontrado también observaciones en muchas matrices IPRC que ponen como único peligro o como segundo control, primer control, segundo control, solamente el equipo de protección y solamente la capacitación o señalización. Nuevamente reitero, ¿no? Los controles más fuertes para evitar accidentes es eliminar, sustituir, control de ingeniería. Posteriormente, capacitación y capacitación también y supervisión, ¿ya? Entonces, en el IPRC, en el artículo 19 de la ley, te dice que los trabajadores y las organizaciones sindicales también tienen que participar en la consulta, información y capacitación en todos aspectos de seguridad y salud, en la convocatoria de elecciones, funcionamiento del comité supervisor, en el reconocimiento de los representantes y también en la identificación de peligro y evaluación de riesgos y en la elaboración del mapa de riesgos, ¿ya? Importante dentro de la participación. Ok, entonces acá tenemos, por ejemplo, el tema de los objetivos. Te dice la norma, el requisito legal, el artículo 81, que tienen que ser específicos, tienen que ser compatibles con las leyes y requisitos legales, tienen que estar focalizados en la mejora continua, tienen que ser documentados, tienen que estar comunicados a todos los cargos y niveles pertinentes y evaluados y actualizados periódicamente. Acá hago el énfasis de que muchos objetivos nuevamente no han sido comunicados. Muchos objetivos no se centralizan o no se focalizan en la mejora continua. He visto 3 años, 4 años, 5 años los mismos objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Tienen que comenzar a variar, tienen que ser bien específicos, tienen que ser acorde al requisito legal. Y cuando digo específicos, también he encontrado observaciones en las que solamente objetivos ponen índice de frecuencia, índice de gravedad, índice de accidentabilidad. Cuando son indicadores reactivos, hay que comenzar a trabajar a objetivos específicos.
a trabajar finalmente a inspecciones, a trabajar a detección de actos, comportamientos inseguros. Nuevamente, 80% de los accidentes a nivel mundial son generados por comportamientos inseguros, por actos inseguros. Entonces tengo que comenzar a trabajar en la detección finalmente o en establecimiento de objetivos que sean proactivos, ¿no? No necesariamente reactivos, proactivos, lo que me va a ayudar a reducir, a evitar los accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales, ¿de acuerdo? Incluir también en cuanto a lo que es salud ocupacional en los objetivos, ¿no? La vigilancia, el cumplimiento de los EMOS, el cumplimiento de las actividades del programa de salud ocupacional, objetivos que ayuden, que agreguen valor nuevamente al sistema de gestión. Respecto al reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, hay una estructura básica del sistema de gestión, del reglamento interno, que son objetivos, alcance, liderazgo, atribuciones y obligaciones del empleador, su comité, supervisor, el inciso D, estándares de seguridad y salud en las operaciones y estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas y preparación y respuesta de emergencia. El ítem más observado que normalmente encuentro es el inciso D, ¿no? Porque los estándares de seguridad no son sólidos en el reglamento interno. A veces hay estándares muy generales y no específicos a los riesgos. Entonces ahí suelo colocar oportunidades de mejora a los reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo como auditor, ¿no? Normalmente encuentro ahí observaciones. En el artículo 75 del reglamento te dice que el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo debe ponerse en conocimiento a los trabajadores bajo medio físico o digital y bajo cargo, ¿ya? Entonces, ahí hasta ahí está bien. ¿Qué más dice al final de este artículo 75? Dice, y sus posteriores modificatorias. Muchos hallazgos he encontrado a muchas empresas que no han entregado sus posteriores modificatorias. Han entregado el reglamento interno, la versión 5, que fue del año 2022, pero ahora están en la versión 7. Entonces, nuevamente reitero, el artículo acá es específico respecto a la entrega bajo cargo y sus posteriores modificatorias. Y eso se extiende a los trabajadores de régimen de intermediación, personas modalidad formativa y cuyos servicios son subordinados o autónomos y se presten de manera permanente o esporádica en la instalación del empleado. Ya bajo cargo de la entrega del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Registros obligatorios que deben cumplirse legalmente en seguridad y salud en el trabajo, el registro de accidentes, incidentes peligrosos y otros incidentes en el que deba constar la investigación y las medidas correctivas. Esta es la resolución ministerial 050. El registro de exámenes médicos, registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, el registro de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Son 8 registros. Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo y los registros de equipos de seguridad o emergencia, el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia. Hay un registro ahí con campos mínimos obligatorios. Toda capacitación que realices debe tener esos campos mínimos obligatorios según la resolución ministerial 050. El registro de auditorías. Son 8 registros obligatorios según la resolución ministerial 050 legalmente que debe tener un sistema de gestión. Hay un artículo 18 que es son los principios, dentro de los principios del sistema de gestión. El inciso H te dice que en el sistema de gestión se deben disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. ¿Qué significa? Hay muchas empresas que vienen reconociendo a sus trabajadores. Hay otras también que no conocen este artículo, que no realizan reconocimiento a los trabajadores o no promueven mejoras, es decir, participación al trabajador respecto a mejoras en seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí es importante ya tener presente este requisito, establecer mecanismos y que no sea de repente un reconocimiento puntual de un año nada más y los otros años no, sino te dice mecanismos constantemente que se establezca finalmente incluso criterios
Para reconocimiento, aquel que reporta, aquel que participa en las capacitaciones, aquel que usa correctamente sus EPPs. Entonces, entre otros criterios que muchas organizaciones han implementado para reconocer a los trabajadores y ser más objetivos en el reconocimiento y no tan subjetivo eh, hacia un trabajador. ¿Ya? Entonces es importante este artículo también. Respecto al Comité de Seguridad y Salud, puntos importantes, hay que entregarle distintivos, ya que permitan a los trabajadores identificarlos. Puede ser chaleco, brazalete, casco, pines, fotochecks u otros, ¿ya? Asimismo, ojo acá, te dice el artículo 35 que en el mapa de riesgos debe participar en la elaboración el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Respecto a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, el artículo 66 te dice, ¿no? Todos sabemos que todo trabajador tiene que tener 4 capacitaciones mínimas al año. Respecto al comité, te dice, no solamente cumplir las 4, sino recibir capacitaciones especializadas adicionales a las 4 que te establece el artículo 35 de la ley. Por lo tanto, a capacitar, señores, a sus comités, tiene que tener más de 4 capacitaciones. Si la norma te dice capacitaciones especializadas también, que sirvan también para el cumplimiento de sus funciones. Inspecciones, investigaciones, estadísticas, es parte de sus funciones del comité ejecutar esas actividades. Por lo tanto, hay que capacitarlo, ¿no? Otra observación normalmente que encuentro en mis auditorías es el artículo 71. Todas las actas mensuales, ya te dice, al término de cada sesión se levanta el acta respectiva y una copia de estas se debe entregar a cada uno de los integrantes del comité y a la máxima instancia de gerencia o decisión del empleador. ¿Ya? Entonces la observación recurrente es que solamente las actas están en el libro, pero estas no se entregan a los integrantes y tampoco se entrega a la máxima instancia de gerencia. ¿Ya? Eso es un requisito también a implementar importante en el sistema de gestión. Respecto al informe anual, el comité, según el artículo 72, debe redactar un informe anual, resumen de las labores realizadas. Es otro incumplimiento normalmente que he encontrado en mis auditorías respecto al informe anual. Ya tienen que redactar un informe anual, resumen de lo que es lo que han hecho como actividades en el transcurso del año de su gestión. Las auditorías, artículo 43 de la ley, te dice que el empleador debe realizar auditorías periódicas a fin de comprobar si el sistema de gestión que tiene es aplicado o está implementado, es adecuado y es eficaz. Que el sistema de gestión finalmente logre resultados en temas de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, ahí, como bien mencionaba al inicio, las organizaciones ejecutan o programan sus auditorías y las auditorías tienen que ejecutarse por auditores independientes, auditores autorizados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que no tengan relación con la organización para verificar finalmente en forma independiente, objetiva, si su sistema de gestión es implementado, es adecuado y es eficaz. ¿Ya? Entonces, eso está en el artículo 43. Es un requisito obligatorio de las organizaciones ejecutar esta auditoría. Y tiene que ser por un auditor autorizado por el Ministerio y la cual tiene objetividad e independencia para ejecutar estas auditorías a nivel nacional en cualquier sector. Asimismo, los resultados tienen que ser comunicados también al comité trabajadores y estos resultados tienen que servir también para ver si es que hay algún cambio en la política, como dice la norma, objetivos de ser el caso. ¿Ya? Entonces, nuevamente, los informes también deben ayudar a mejorar también su sistema de gestión. Y en la parte inferior tienen que ser comunicados ya al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? Artículo 90, revisión del sistema de gestión. La revisión del sistema de gestión te dice la norma que debe hacerse mínimamente una vez al año.
El alcance de la revisión debe definirse según la necesidad y riesgos presentes. Todas las organizaciones tienen que hacer la revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y los resultados, las conclusiones de este examen realizado, de esta revisión, tienen que comunicarse al comité, al supervisor, trabajadores y organizaciones sindicales. ¿Ya? Revisión del sistema de gestión. Eso alineado también, por ejemplo, al requisito internacional ISO 45001, es la revisión por la alta dirección. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo participar en esta revisión. Alta dirección también debe participar en esta revisión de todo el sistema de gestión. ¿De acuerdo? Entonces acá entramos a lo que es ISO 45001. Esta es la estructura, lo que ven en pantalla es la estructura de la norma. En la primera instancia te dice, el capítulo 4, ahí está, contexto de la organización. Capítulo 5, liderazgo, le da mucha importancia al liderazgo a todos los requisitos del sistema. En capítulo 6, planificación. En el capítulo 7, apoyo a todo el sistema de gestión. ¿Cómo vas a soportar un sistema de gestión? Al capítulo 8, operación. Capítulo 9, evaluación del desempeño. Y capítulo 10, mejora. Entonces, para implementar un sistema de gestión basado en esta norma, yo tengo que conocer mi organización del capítulo 4. Mi alta dirección, mis trabajadores, en el capítulo 5 tienen que participar. Liderazgo y participación. Tengo que establecer mi política en el capítulo 5. Tengo que definir los roles y responsabilidades de todos los responsables del sistema de gestión o los que intervienen en una organización. Tengo que hacer participación, consulta y participación de los trabajadores, ¿ya? Tengo que establecer riesgos y oportunidades para mi sistema de gestión. En el capítulo 6, la planificación, no solamente involucra esta norma establecer los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, sino riesgos que te pueden afectar tecnológicamente a tu sistema. ¿Qué pasa si entra un virus a tu organización y toda la información de documentos u otros se pierdan, por ejemplo? Entonces, acá también hay oportunidades para implementar tecnologías, capítulo 6. De la norma te dice, determina los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, determina los riesgos para tu sistema de gestión, determina oportunidades para tus riesgos también y determina oportunidades para tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, capítulo 6 también establece los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Y las actividades que te van a permitir lograr también los objetivos, capítulo 6. En el capítulo 7 de la norma ISO 45001 te dice cómo vas a soportar un sistema de gestión, con qué recursos. ¿Tienes infraestructura? ¿Tienes tecnología? ¿Tienes equipos? ¿Tienes la cantidad de personas? Por ejemplo, en una empresa de transporte de personal, ahí tienes la cantidad de conductores suficientes para poder abastecer finalmente o transportar a todo el personal en diferentes rutas. Entonces, capítulo 7, recursos, tiene el recurso humano, tecnológico, infraestructura, económico para poder soportar un sistema de gestión. Define también el capítulo 7 competencia. Define cuáles son las competencias de todos los trabajadores, del personal de mantenimiento, personal de operaciones, control, compras, competencia del profesional de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, si el personal es competente para evitar accidentes y cuáles son o deberían ser esas competencias mínimas. En el capítulo 7 también dice toma de conciencia. El personal es consciente con sus peligros, con sus riesgos, con los eventos ocurridos, consciente con la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Capítulo 7. ¿Qué documentos debo comunicar? Comunicación. ¿Qué documentos debo generar en mi sistema de gestión? ¿Qué registros debo tener para soportar un sistema de gestión? Capítulo 7. Capítulo 8, ya todos los controles operacionales. Yo implemento todo lo que he planificado. Operación. También tengo un procedimiento, un plan de respuesta a emergencia. Tengo mi programa de simulacros, ejecuto mis simulacros según las emergencias que he identificado en mi matriz IPRC. En el capítulo 9 ya viene la verificación, la evaluación del desempeño. ¿Cómo están yendo mis objetivos?
mis riesgos, cómo está yendo la ejecución de mis simulacros, de mis monitoreos ocupacionales. Yo ahí en el capítulo 9 verifico todo lo que he planificado se esté cumpliendo. Ejecuto auditorías y mi alta dirección hace mi revisión del sistema de gestión 9.3, verifico. Y en el capítulo 10 ya incluyo mejoras, acciones de mejoras, oportunidades a implementación tecnológica u otras. Asimismo, en caso hubiese alguna desviación, incumplimiento en alguna auditoría o desviación de objetivos, yo establezco acciones correctivas para todas mis no conformidades. ¿Ya? Eso es principalmente la ISO 45001. Conocimiento de la organización, capítulo 4. Liderazgo de los trabajadores y de los responsables del sistema de gestión, a gerencia general, alta dirección, gerencias, jefaturas, todo lo que es planificación, riesgos, objetivos, todo lo que es el capítulo 7, soporte, apoyo al sistema de gestión, capítulo 8, operación de lo planificado y preparación de respuesta a emergencia, capítulo 9, verificación de cómo está mi sistema de gestión, ejecución de mis auditorías y la revisión de mi gerencia general de todo mi sistema. Y capítulo 10, en caso hubiese algunas desviaciones, no conformidades, establezco acciones correctivas y todas las mejoras que puedan proveer de los trabajadores, de los jefes, jefaturas, supervisores, todas las oportunidades de mejora, también en mejora continua, capítulo 10. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poquito todo lo que es sistema de gestión de ISO 45000. Esa es la estructura a grandes rasgos para la implementación de un sistema de gestión. Esa es una norma internacional ISO 45001 de carácter voluntario. Los otros requisitos que hemos visto inicialmente son ya de carácter obligatorio de cumplimiento legal. ¿De acuerdo? Listo, entonces. Yo creo que hemos cubierto un poquito los tiempos. Ya, los tiempos hasta ahí. Creo que tenía un poquito 45 minutos. Entonces voy a dar pase ahí en caso tuviesen alguna pregunta, alguna consulta. Encantado de poder absolverla, ¿no? Muchas gracias al ingeniero Milton Vázquez por su tan precisa y clara exposición. Ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Por favor, voy a revisar tanto el chat y a los participantes que requieran tener disponibilidad para el audio, por favor levantar su manito para poder nosotros ir nombrándolos. Vamos a ver qué dice acá. Tenemos bastantes felicitaciones para usted, ingeniero. Tenemos una manita levantada con la señora Magali Denise. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Quería hacer una consultita. ¿Este sistema se aplica igual cuando son pymes o son microempresas o es igual? En ese caso, ¿se aplica igualito? ¿Hay alguna diferencia? Eso quisiera saber. Gracias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la consulta. Mire, acá en cuanto a lo que son registros, hay una resolución ministerial 085. La resolución ministerial 085 te dan otros registros mínimos para MIPES, pequeñas, medianas empresas también. Entonces, en esta resolución ministerial 085 te dice uno de los registros, por ejemplo, inspecciones, registros, también tema de capacitaciones, registro de seguimiento, pero hay una resolución ministerial específica para lo que son MIPES, pequeñas empresas, microempresas, ¿ya? 085, que va en cuanto a 3 registros obligatorios de cumplimiento y 5 registros para las empresas de mayor tamaño, ¿no? En esta resolución, finalmente en el decreto, resolución ministerial 050, te dan 8 registros, que ya aplica para las medianas y grandes empresas también, ¿ya? Pero las que son microempresas, nuevamente resolución ministerial 085-2013 TR, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar. Gracias. Listo, Bien. muchas gracias, señora Magali. Vamos a continuar con la señora Irina Nicho. Por favor, adelante. Buenas tardes, ¿me escucha?
Sí, la escuchamos. ¿Qué tal? Muchas gracias y gracias al exponente que muy buen tema que ha hecho. Tengo dos preguntas. La primera es que, si bien es cierto que la política se revisa, pero si es que no hay un cambio, ¿qué versión sería? O sea, mi versión uno cambia porque la he revisado o porque hay una actualización o una modificación a mi política, porque muchas veces, por ejemplo, en esta empresa que estoy, no había una modificación en la política, pero no sé si eso se evidencia como una revisión. Y mi segunda pregunta es que si una empresa cuenta con 30 trabajadores, pero la empresa hace servicios operacionales a un cliente, pero este cliente solicita un médico ocupacional. Si nosotros, al ser una empresa de menos 30 trabajadores, no contamos médico ocupacional, entonces es obligatorio tener un médico ocupacional o un personal de salud, porque tenemos un cliente que es muy exigente y nos está exigiendo a nosotros un médico, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Muchas gracias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la consulta nuevamente. Miren, acá justo le he puesto este artículo 22, ¿ya? Incluso yo también recomiendo lo mismo para al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? En el artículo 90 del reglamento del 005 te dice que se debe revisar el sistema de gestión mínimamente una vez al año, ¿ya? Entonces, lo que yo digo para el artículo 22, donde dice la norma respecto a la política, ser actualizada periódicamente. ¿Te dice de forma anual? No. Cada 2 años no. Te dice ser actualizada periódicamente. Esa periodicidad puede ser anual, puede ser cada 2 años, pero yo lo que recomiendo es que también, por ejemplo, una cosa es actualización, otra es revisión. En el artículo 90 te dice revisión, por lo tanto yo siempre instruyo de que las posteriores revisiones estén también en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo como un acuerdo. Se revisó, por ejemplo, si tu última política es la revisión 5, y por el comité siempre pongan ahí, se revisó la versión 5 de la política todos los años, 2022, 2023, 2024, se revisó, quedando finalmente conforme con la actual política, la revisión 5. Esa es la versión y hay que dejarlo bien documentado en las actas del comité o en el control de cambios de la política también, que normalmente trae una segunda hoja. Control de cambios. Todo control de cambios vas a colocar ahí, versión 5, 2000, pongamos que sea 2022, 2023, sin cambios, validada, revisada por el comité y sigue vigente tu versión 5, no la has cambiado. ¿Ya? Lo mismo para el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Revisado, por ejemplo, sea tu Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, la versión 7, por ejemplo. Entonces, en esta versión 7 del año 2022, 2023 sin cambios, 2024 sin cambios, pero revisado y también aprobado, validado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tu versión es la 7 del 2022, pero no has tenido cambios. Lo que yo siempre recomiendo, ojo importante, si han habido algún accidente con crítico, con gravedad crítica de algún trabajador, traten de ver, de cambiar su política, objetivos o su reglamento interno de seguridad y salud con los nuevos estándares, ¿ya? Que eso no quede estático, es un documento dinámico, son las reglas de juego en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Entonces yo siempre digo, cambia objetivos, política, reglamento interno si es que también has tenido algún accidente considerable, ¿ya? Y respecto a el tema de, ¿cuál es el otro punto? A ver, la política y el otro era de... Médico ocupacional en general. Ah, el médico ocupacional, correcto. Entonces, resolución ministerial 312, entre otros importantes, es que toda organización, si bien menciona ahí nuestra participante, no necesariamente debe tener al 100% ya el médico ocupacional, pero sí debe contratar un médico ocupacional para el establecimiento del plan anual de salud ocupacional y documentos de vigilancia. Es el médico, según resolución ministerial 312, que presenta el informe de la vigilancia de la salud de los trabajadores en forma anual a la entidad pertinente, DIGESA, DIRESA.
Entonces, para ello, nuevamente menciono, puedes contratar un médico ocupacional e incluso, si no me recuerdo de la resolución ministerial 512, por ahí, donde te da los tiempos y que debe estar presente un médico ocupacional para la gestión de documentos. Nuevamente, como digo, el plan, el tema de los exámenes médicos ocupacionales, la lectura, porque justo en esta auditoría de los 2 días anteriores, he visto que la enfermera ocupacional ha estado brindando los resultados del examen médico ocupacional legalmente. Te dice, ahí hay un artículo ciento y tanto del reglamento, que sea el médico ocupacional el médico del servicio de SST quien brinda los resultados del examen médico ocupacional. No es una enfermera, no es el supervisor, no es el área de recursos humanos. El médico del servicio de SST es quien brinda los resultados del examen médico ocupacional, ¿correcto? Listo, muchísimas gracias. Bien, ingeniero, tenemos 2 preguntas más. Le voy a dar pase a la señora o señor Navarro. Por favor, adelante. Navarro. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí se la puede escuchar. Mi consulta es, en el tema del RIS, del Reglamento Interno de Salud en el Trabajo, ¿podemos enviarle por PDF a los grupos de WhatsApp o a los correos corporativos a los trabajadores y que ellos solamente me firmen el cargo para yo no imprimir tanto papel y entregárselo en físico a los trabajadores? Sí, correcto. Muchísimas gracias por la consulta. Es correcto, miren. El artículo 75 que lo mencionaba, puedes entregarlo en medio físico o digital, pero sí es importante qué observaciones he encontrado, ya, para que no les pase a ustedes en mis auditorías. Lo que pasa es que a veces el cargo no tiene la versión de qué reglamento interno estás entregando, solamente dice cargo de reglamento interno de seguridad y salud, pero no dice qué versión. Y a veces recursos humanos Y le envía agregaríamos la versión. Ajá, tendrían que añadirlo la versión importante, ¿ya? Porque nuevamente yo como auditor hago la primacía de la realidad, tomo una muestra, voy y le pregunto al trabajador, veo qué versión. Nuevamente he encontrado observaciones que el área de recursos humanos u otros han entregado, o no solamente el físico, sino el digital, una versión anterior, viceversa. No solamente hay que constatar que el reglamento que le estoy entregando por correo sea la vigente y el cargo que le estoy entregando que diga la versión exacta con el reglamento que le he entregado, ¿ya? Porque a veces ahí no hay trazabilidad, a veces hay una contradicción y eso en mi muestra claramente lo he encontrado, pero sí tiene que ser nuevamente bajo cargo y las posteriores modificatorias. Mi muestra que tomo normalmente es personal antiguo y cuando voy a pedirle el cargo de un personal antiguo de una versión actualizada del RIS no tienen, porque le han entregado una versión antigua y ahí nomás se han quedado. ¿Ya? Ok, gracias. Ok. Bien, vamos a finalizar la ronda de preguntas con el último participante. Vamos a dar pase al señor Gerardo. Adelante, por favor. Señor Gerardo Castañeda. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. por favor, sigan. Sí, ok. Listo, ingeniero, muy buenas tardes. Mire, mi consulta es la siguiente, ¿no? Usted mencionó en una parte las capacitaciones, las 4 capacitaciones que se dan, que se deben dar al año. Habló de unas especiales, o de repente escuché mal, pero asumo de que son las externas que normalmente una empresa brinda, ¿no? O solicita. Por ejemplo, tenemos las 4 capacitaciones que son internas, que es una exigencia legal, y las externas es la que usted mencionaba, asumo yo. ¿Esa es obligatorio para que incluyan las 4 capacitaciones que se deben dar al año o son aparte de las 4 que debemos dar a los trabajadores? Esa es mi Ok. pregunta, ingeniero. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la consulta. Mire, primero, y ahí también déjenme como auditor recomendarles, ¿no? La norma, la ley, el requisito legal te dice mínima 4, mínimo 4. Ya, eso no dicta de que si yo tengo un trabajador de mantenimiento solamente les dé 4. Ojo acá, esto es con lo que mencionaba la especializada del comité. Sacamos un poquito
A ver, el título de acá, pongamos que no sea comité, primero lo voy a sacar mejor ahí. Ya, mínimo 4 capacitaciones y otras específicas a los riesgos. Nuevamente digo, a veces las organizaciones tienden solamente a colocar 4 capacitaciones en su programa cuando un personal de mantenimiento está expuesto al trabajo en altura, trabajo en caliente, trabajo en espacio combinado, trabajo con gases comprimidos. Es decir, tiene muchos riesgos, tiene muchos peligros y está expuesto a diferentes riesgos. Entonces, un programa de capacitación yo tengo que hacer sólido para cumplir el objetivo, que es prevenir accidentes, no por cumplimiento legal, sino que tengo que hacerlo en función a sus riesgos, qué es lo que él necesita verdaderamente para prevenir un accidente. Entonces, ahí debe recibir nuevamente las capacitaciones específicas a su puesto de trabajo. De repente, si es personal administrativo, está bien, ergonomía, la ley, reglamento interno u otros. Pero para un puesto que tienen más peligros, que está a riesgos críticos, hay que hacerle esas capacitaciones. Asimismo, como bien mencionaba en el artículo 66 del reglamento, te dice, ¿no?, que el comité debe recibir capacitaciones especializadas adicionales a estas 4 para el comité, y daba la recomendación qué tipo de capacitaciones: inspecciones, porque el comité tiene que ejecutar inspecciones, tiene que saber en qué formato lo va a hacer, qué debo encontrar, dónde debo ir, a qué áreas visitar, porque si han ocurrido accidentes, si el tema de manejo, una capacitación básica para un comité. Sus funciones: inspecciones, estadísticas, porque te dice el requisito, el artículo 42 del Reglamento de Seguridad y Salud, o también el Decreto Supremo 001/2021, que fue actualizada las funciones del comité, también te dice, ¿no?, que dice que tiene que revisar las estadísticas de seguridad, y para revisar estadísticas tiene que saber qué es índice de frecuencia, índice de gravedad, ¿no? Tiene que investigar accidentes, encontrar causa raíz. Por lo tanto, yo considero que una capacitación también mínima que el comité debe recibir es investigación de accidentes e incidentes. Ya, entonces, yo siempre recomiendo, ya, recomiendo estas capacitaciones para que principalmente el comité esté muy enterado, ya, de el cumplimiento de sus funciones, y lo realice a cabalidad. He encontrado solamente que una persona del comité inspecciona, más los otros no han ejecutado ningún tipo de inspección. ¿De acuerdo? Listo. Bien, ingeniero, tenemos aquí una personita más que se ha animado a hacer la pregunta. Tenemos a la empresa agrícola Blue Gold. Adelante, por favor, el representante de la empresa. Empresa agrícola, ¿está con nosotros? Vamos a esperar. Sí, buenas tardes. Disculpe, ¿me logran escuchar? Sí, adelante, por favor. Sí, Buenas perfecto. tardes. Una ponencia muy interesante. Quisiera hacer esta consulta. Entendí que en el tema del RIS no es obligatorio que para el tema del cargo de entrega necesitamos tener la codificación, en el cual obviamente entra el tema de la versión. En el caso fuese que nosotros como empresa no lo tengamos como tal, ¿estaríamos cayendo en un tipo de infracción? No necesariamente, siempre y cuando hagamos primacía de la realidad, ¿no? Es decir, si ustedes tienen el cargo, ya, de entrega, y la primacía de la realidad es preguntar, verificar, a ver con el trabajador qué versión le han entregado, en qué fecha está el cargo, si el cargo, por eso nuevamente como auditor he encontrado muchas observaciones así, ¿no? Porque hago la trazabilidad, no dice la versión, ya, a ver, ¿qué fecha le entregaste? Le entregué, y justo me ha pasado en esta auditoría última, ¿no? ¿Qué fecha le entregaste? Le he entregado en abril del 2024. ¿Y qué versión les he entregado? A ver, no dice la versión. Entonces, a ver, abramos un poquito. ¿Por dónde les he entregado? Por correo. A ver, ¿qué versión le he entregado? Le he entregado una versión anterior. Ya le he entregado una versión anterior. Por eso, como una buena práctica, principalmente les indicaba la codificación, y vean quién está entregando. Nuevamente, si es el área de recursos humanos, si es el área de seguridad y salud en el trabajo, cómo lo están entregando, si en físico o digital, y que sea la versión vigente, ¿ya? Entonces, habría que entrar nuevamente posterior a poder verificar si es que le ha entregado la versión vigente, ¿ya?
Ok, gracias, ingeniero. Más bien, otra consulta. En el caso del comité, si bien, sí, discúlpeme, porque hay unas cositas que por ahí No, no no, nos sí, quedan sí. muy. Sí, en el caso del comité de seguridad, por ejemplo, nosotros brindamos capacitaciones como área de seguridad, porque obviamente reunimos las competencias al comité. Aparte, generamos una al año por un proveedor, por un tercero, para que les brinde. La consulta es, en caso no se genere por el tema del proveedor, ¿tendríamos algún inconveniente? ¿Estaríamos ahí cayendo también en una infracción? Eh, claro, lo que pasa es que te dice capacitaciones especializadas adicionales a las 4 mínimas obligatorias que establece el artículo 35 de la ley. Entonces, y esas capacitaciones sí tienen que ser por personal competente. Ya, entonces, si mencionas que este proveedor no lo ha ejecutado y entramos a verificar si el personal que está brindando las capacitaciones es competente, tiene experiencia, ha llevado diplomados, ha llevado cursos, conoce la materia, está bien. Pero en algunas instancias hemos visto que yo he encontrado que a veces un practicante es quien está brindando estas capacitaciones, entonces no tiene la competencia, la experiencia en cuanto a seguridad y salud, y eso hay que tenerlo cuidado, ¿ya? Claro, claro, ahí está claro, ingeniero. Le agradezco, es muy amable. Excelente ponencia. Ok, Bien. perfecto. Vamos a dar pase. Igual aquí tenemos bastantes comentarios, mensajes en el chat de ingeniero. Está recontra solicitado el día de hoy. Vamos a dar calce a dos preguntas del chat, solamente a dos. Vamos a ver aquí. En el RIS, ¿tiene que haber obligadamente escritas las sanciones o solo es en el RIS? Claro, ay, perdón, está bien. A ver, en el reglamento, incluso en las últimas, te dice que las sanciones principalmente estén en el reglamento interno de seguridad, en el reglamento interno de trabajo. No hay un requisito legal que te diga que tenga que estar y tampoco no te dice que no tenga que estar, es decir, principalmente te dice que tiene que estar en el reglamento interno de trabajo, ¿no? Es decir, hay un, por decirlo, un vacío legal y que en la inclusión de sanciones en el reglamento interno, como menciono, no hay, y que tenga o que tampoco no tenga que estar, ¿no? Hay algunas organizaciones que lo incluyen, hay otras que no, pero si ya está en el reglamento interno de trabajo y también le entregan como parte de las funciones, yo creo que ahí cumple, ¿no? Bien, tenemos una aquí que de repente muchos de nuestros participantes se están preguntando, ¿no? En cuanto a lo que son los supervisores en una empresa, ¿no? Por contar con menos de 10 trabajadores, es poca la información de las funciones, menciona acá la participante. Y si es igual que la que se tiene que hacer como comité de seguridad. O sea, el supervisor tiene las mismas funciones que se tiene que hacer cuando es comité. Es correcto, es decir, miren, incluso en aquellas empresas que tienen un comité y tienen diferentes sedes y proceden a elegir a un supervisor en estas otras sedes que no están de repente obligadas, pero sí proceden a elegir un supervisor elegido por los trabajadores, tienen que seguir el mismo proceso ya de un comité en las diferentes sedes, tienen que seguir el mismo proceso respecto a la elección del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el supervisor en aquellos que ya tienen la elección de menos de 20 trabajadores, eligen al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, este tiene que tener la misma función, es decir, la inspección, tiene que tener el tema de juntarse con la alta dirección, llevar los acuerdos de las reuniones, ya tiene que finalmente tener nuevamente en ese cuaderno o en este libro, en esas actas, los acuerdos. Hay que hacerle un seguimiento del cumplimiento. Cumplen también los mismos lineamientos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?